La maldad está impregnada en el ser humano, convirtiéndolo en la única especie capaz de matar sin razón, siendo su única arma la muerte ante la vida. Sin embargo, la humanidad está tan perdida entre la moral y la justicia, poniendo género a la crueldad humana. Nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin, en las faldas de un padre maltratador y borracho, un hermano de 4 años y una madre estricta y fanática religiosa. ¿Pero qué tiene que ver que ame a Dios? ¿Acaso eres ateo? No, pedazo de animal. La creencia paranoica que tenía la madre por Dios hizo que la familia se mudara a una granja de 80 hectáreas en un pequeño poblado de Plainfield, por la sencilla razón que la madre creía que las mujeres eran prostitutas creadas por el diablo. Por eso ella solo tuvo relaciones para procrear y nada más. Aburrida. Además, no creía en la amistad, así que sus hijos no podían tener amigos. Obligados por su madre, leían la Biblia todo el tiempo, tratando de meterle en la cabeza que todos somos pecadores, iniciando una relación de amor-odio por su madre, conocido también como complejo de Edipo. Es decir, la adoraba y le hacía caso en todo. Y tenía deseos sexuales por su madre. Tras la muerte del padre, los hermanos gay dejaron la escuela para buscar trabajo. Poco tiempo después se dedicó a cuidar niños de los vecinos. Aunque lo describían como alguien raro, confiaban en él. Ilusos. Pasaron los años y el hermano mayor Henry empezaba a criticar no solo el comportamiento de la madre, sino también el claro complejo de Edipo que Ed Gay negaba haber desarrollado, por el cual el 16 de mayo de 1944 se produjo un incendio en los campos de la familia, donde misteriosamente Henry falleció. Ed le indicó a los policías el lugar donde estaba el cuerpo. Además relató que ellos intentaron apagar el fuego y lastimosamente su hermano no pudo escapar, pero las pericias apuntan que había muerto por asfixia, sin mencionar que tenía signos de golpes. Sin embargo, no se llegó a nada más. Con el camino libre para su relación incestuosa con su madre, la mujer sufrió un ataque que la dejó parapléjica. Ed la cuidó hasta el 29 de diciembre de 1945, dando paso a su muerte. Y desde ese momento, la poca cordura que tenía desapareció y se dio cuenta que no podía hacer nada sin ella, de manera que solo obedecía a las voces de su cabeza. Sí, no les mencioné que tenía esquizofrenia. Dado la falta de una figura materna, Ed Gay opta por suplantarla no con una pareja, sino con cadáveres. En los 50, en los periódicos locales aparecían las personas fallecidas y Ed desenterraba a las víctimas y las trasladaba hasta su casa. Así estuvo hasta 1947, en que se reportaron a una niña de 8 años, un adolescente de 15 y un granjero. Todo estuvo confuso porque nadie sabía qué pasaba hasta que ocurrieron 2 asesinatos. Mary Hogan se divorció 2 veces y había llegado a Plainfield y trabajó en un bar, ya que su personalidad y su físico servían para lidiar con borrachos. Ed la veía como una imagen grotesca de su madre, así que exactamente la 16 horas, el 8 de diciembre, Ed Gay asesina a Mary Hogan con un revólver de calibre 32. Ese día en la tarde, un granjero fue al bar y vio cartucho y sangre que se dirigía al estacionamiento. Nadie pudo culpar a Ed Gay. Pasaron los años y nadie creía que se trataba de un asesino en serie. Todos pensaron que se trató de la mafia hasta que ocurrió otro asesinato. Bernice Wonder era la dueña de la ferretería del pueblo. Como Ed Gay era un cliente habitual, nadie se percató que su compra era solo una excusa para vigilarla. Al día siguiente era raro que la ferretería no esté abierta. Era más
raro porque era temporada de caza. Cuando su hijo regresó, se dio cuenta que su madre había desaparecido. Los policías se percataron del nombre Endgame, que figuraba como la última factura de venta. Y el colmo era que ese mismo día recibió a sus amigos con sus manos llenas de sangre. Obviamente dijo que era de ciervo. Sin embargo, delante de sus amigos, la policía lo arrestó. Bueno, al menos supieron que no era sangre de ciervo. El sheriff junto a un capitán vieron el cuerpo de Bernice colgado, destripada y sin corazón y sin cabeza. Pero no solo encontraron eso. El cuerpo de Bernice era uno más de los tantos restos humanos, excrementos, hasta llegó al punto de fabricar objetos con partes humanas, con labios, hasta cinturón con pezones. Mientras tanto, Ed Gein permanecía detenido y en silencio. Se sospechó que había practicado canibalismo, cosa que en su confesión lo negó. También negó haber tenido sexo con los cadáveres, pero sí aceptó que había matado a las dos chicas. Al tener un problema mental como la esquizofrenia, no lo mandaron a un juicio, lo mandaron a un internado en el manicomio. Debido a la inconformidad del pueblo, quemaron la casa de Endgame. Se resignó y solo paraba en su cama del manicomio, leyendo su periódico, hasta que en el año 1984 fue víctima de un cáncer e insuficiencia respiratoria. Su tumba es un misterio, pero lo que él no sabe es que sus crímenes cambiaron al mundo. Nació el 27 de mayo de 1958. El padre era un fotógrafo que trabajaba para el Daily World y la madre era profesora. Ah, sí, era una familia afroamericana. Pero ¿qué tiene que ver que sean negros? ¿Acaso tú eres racista? ¡No, bestia! Lo digo porque los asesinatos ocurrieron en una población afroamericana en tiempos donde existía el racismo. Ya saben, los blancos querían empobrecerlos. Desde los 13 años le encantaba el periodismo, hasta inició un programa radiofónico llamado Grab. Pasaron 2 años y algunos conocidos invirtieron en ese programa, aunque poco después se declaró en bancarrota. Se reinventó trabajando como fotógrafo, reportero para canales locales. Pero lo más sospechoso es que al mismo tiempo que buscaba niños con talento por la comunidad negra, numerosos niños afroamericanos desaparecían y morían asesinados de formas misteriosas, sin mencionar que la brecha económica entre blancos y negros aparecía y daba un paso al racismo. En ese tiempo, un grupo llamado el Ku Klux Klan, o sea, un grupo que se sentía superior por ser blanco y querían que los negros sean pobres. Los asesinatos a Edward Hoppe Smith, de 14 años, muerto por un tiro en la espalda. 4 días después, Alfred James Evans, de 3 años, fue estrangulado. Milton Harvey, de 14, fue encontrado en un basurero. A Joseph Ali Bell, de 9 años, fue estrangulada y dejada en una escuela abandonada, dándonos indicios de un asesino bautizado como el asesino de los niños de Atlanta. La única pista era un testimonio que afirmaba la existencia de un coche azul en la escena del crimen. Una investigación reveló cientos de asesinatos a jóvenes afroamericanos, hasta el punto de imponer toque de queda. Es ahí donde el FBI entra en acción. El caso se hizo tan grande que salió en las noticias, que llevó a la comunidad a realizar rondas con bates de béisbol. Pero su plan no dio resultado. Sin embargo, pudieron tomar muestras de tejidos de alfombra y pelo de perro en las víctimas. No obstante, se percataron que los cuerpos eran regularmente hallados en los ríos. Las patrullas vigilaron los ríos hasta que se escuchó como un cuerpo entrando al agua. Los agentes capturaron a Wayne Williams, de 23 años, en su carro. Por más que estaba por esa zona, no lo pudieron arrestar, así que solo lo interrogaron y lo dejaron ir. Pero tiempo después, el cuerpo sin vida de Nathaniel Carter, de 27 años, flotaba en el río. Gracias a la coartada falsa de Wayne Williams y la compatibilidad de su coche con las fibras de alfombra en el cuerpo de la víctima, se supo que era Wayne Williams el supuesto asesino. Su arresto formal fue el 21 de julio de 1981, acusado del asesinato de Nathaniel
Neil Carter y Jimmy Rainpay. De los 27 asesinatos no se pudo demostrar que él era el autor. No había tantas pruebas que lo culpasen, hasta su propia contextura física muy bajo y sin fuerza mostraban algo muy diferente a como se lo presentaba ante los propios familiares de las víctimas. No creían que él era responsable y menos que lo acusaban de matar a hombres más grandes que él. Wayne Williams usó la ventaja que tenía negando todo. Intentaban demostrar en la corte la culpabilidad de Wayne Williams, acabando con su paciencia, llegando a gritar ineptos a los fiscales. Así que ni bien terminó la sesión, lo condenaron a 2 cadenas perpetuas consecutivas, aunque él seguía afirmando que era inocente. El 2009 intentó solicitar un nuevo juicio, argumentando que era un chivo expiatorio del Ku Klux Klan. Se lo negaron. El año pasado reabrieron 27 casos de asesinato sin resolver. Por su parte, las autoridades siguen convencidos que Wayne Williams es una amenaza. Por ello le negaron la libertad condicional hasta noviembre del 2027. Este caso mezclado con el racismo nos da diferentes puntos de vista. ¿Qué opinas tú? Nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City. Una mezcla de odio que tenía su padre por las prostitutas y el maltrato psicológico de parte de su madre desataron en él problemas como incontinencia urinaria y maltrato animal, como poner un gato en una congeladora para verlo morir. Las bajas calificaciones y el aislamiento le hicieron hacer cosas retorcidas, como a los 14 años que intentó apuñalar a un niño de 6 años. Solo porque quería saber cómo se sentía matar a alguien. Pasó 2 años en la marina e intentó formar una relación con Claudia Barrow. No funcionó. Luego se casó con Marcia Wislow, llegando a tener un hijo. Pero igual no funcionó. Intentó de varias formas mantenerse ocupado. Trabajó como pintor de camiones, asistía a la iglesia y leía la Biblia por varias horas. Pero, ¿qué creen? Igual no funcionó. Lastimosamente cayó en el deseo sexual, obligando a sus parejas a tener relaciones varias veces al día. Y si eso no fuese suficiente, acudía a prostitutas para un polvito extra. Todo iba relativamente bien hasta que en abril de 1982 fue arrestado por intentar estrangular a una prostituta. Su contextura física de unos 55 metros y 70 kilos con gafas y bigotes aparentaba un hombre sin problemas. Sin embargo, sí tenía un problema desarrollado desde la infancia. Odiaba a las mujeres. Sus primeros asesinatos ocurrieron entre los años 1982 y 1983. Fechas que ver cadáveres de mujeres se volvía algo rutinario. Varios hallazgos se registraron en el río Green. Desde ahí se le puso el apodo como el asesino de Green River. Los asesinatos a prostitutas se intensificó hasta tal punto que las mismas meretrices pidieron ayuda a la policía. Casi 40 mujeres perdidas, entre ellas una menor de 16 años y varias de 35 años. Detuvieron a Gary Rainway por encontrar una coincidencia entre la ausencia en su trabajo el mismo día de la desaparición de una joven. Le tomaron muestras de saliva y cabello, aunque no sirvió para nada, ya que las muestras de ADN no eran tan sofisticadas. No pasó sino hasta el 2001, donde al fin hallaron semen de Gary en una de las víctimas y fue arrestado. Al principio clamaba inocencia hasta que supo que podría recibir la pena de muerte si no confesaba. Rápidamente aceptó todos los delitos y el motivo por el cual mataba a las prostitutas. No solo admitía que las odiaba y creía que nadie le iba a denunciar, sino declarando haber perdido la cuenta de mujeres asesinadas. Por otro lado, también confesó haber practicado necrofilia, es decir, tuvo sexo con cadáveres. Con todas las acusaciones, Gary Rainway fue condenado a 48 cadenas perpetuas sin libertad condicional. En el 2013 intentó llamar la atención de la prensa diciendo que solo había matado 80 personas, pero en realidad fueron 200 mujeres aproximadamente.
Nació el 6 de diciembre de 1941 en Kirkwood. Era el séptimo hijo. Todo iba con normalidad hasta que una severa neumonía a los 3 años y un golpe en la cabeza con martillo de carpintería no fue suficiente dolor, sino el año 1947 que falleció su padre cuando tenía 6 años. Su vida cambió desde ese momento. La responsabilidad de la madre por mantener a 8 hijos hizo que tomara la decisión de casarse inmediatamente con Richard Lidberg. Y como todos los casamientos apresurados, terminaron mal. Los constantes golpes y maltratos que tuvo que ver Richard Speck y sentir por parte de su padrastro lo incitó a pasar más tiempo en la calle. Y como si el mundo lo odiara, a los 10 años se cayó de un árbol dejándole 90 minutos inconsciente. A los 11 años se dio en la cabeza con una barra de hierro y a los 14 se cayó de una bicicleta y otra vez se cayó de un árbol y una vez más cayó inconsciente. Los daños cerebrales y el maltrato en casa hicieron que a los 12 años consumiera drogas y alcohol, lo que generó que dejara la escuela para robar. Mala elección. En uno de los asaltos, la policía lo detiene y lo golpea con una barra de hierro 8 veces en la cabeza. A los 20 años intentó tener una familia con Shirley, llegando a tener una hija. Poco tiempo más tarde, el trauma del segundo matrimonio de su madre generó en él una aterradora misoginia. Es decir, odiaba a las mujeres. Y llegó no solo a golpear a su esposa, también a su madre cuando tenía 18 años. Debido a los celos enfermizos, en 1966 su mujer lo abandonó. Sin nada más que hacer, se mudó a Chicago como marinero. Su adicción lo llevó al punto de probar con otros compañeros otras sustancias y eso conllevó a múltiples muertes donde él pasaba. Aunque todos son especulaciones, era sospechoso de la desaparición de 3 niñas, asesinato de 4 mujeres. Lastimosamente, la policía no llegó a nada. El 14 de julio, Richard Speck irrumpió en la casa donde vivían 8 enfermeras. Entre ellas estaba Corazón Amaral, la única sobreviviente que describió la apariencia del asesino y relató ese día en que con un arma exigía dinero a cambio de marcharse y no hacerles daño. Las reunió en el salón, las ató y simplemente apareció un silencio. Desde ahí las violó, golpeó, acuchilló y las estranguló hasta la muerte. Al día siguiente, Richard Speck había sufrido una amnesia. O eso era lo que decía. Negaba los motivos del por qué tenía un arma, argumentando que no lo recuerda. Parecía que se había salido con la suya e intentó desaparecer. Se mantuvo oculto hasta que las autoridades decidieron hacer público la identidad del asesino. Él pensó que la única manera de acabar con todo esto era suicidándose. Pero no lo logró porque hizo mucho ruido y eso alertó al conserje hasta a los policías. Aún seguía insistiendo que no recordaba nada. Sin embargo, 8 psiquiatras lo desmintieron, llevando a cabo un juicio el día 15 de abril de 1967. Gracias a la confesión de la única víctima que logró escapar, lo encontraron acusado de los 8 asesinatos y condenándolo a morir en la silla. Pero como si la vida le pidiera disculpas por tanto golpe en la cabeza, no se llevó a cabo. Hasta estuvieron a punto de darle la libertad, pero eso nunca ocurrió. En reemplazo, solo lo trasladaban de prisión a prisión. Así fue hasta el 5 de diciembre de 1991, falleciendo por un ataque al corazón. Corazón Amurao ataca al corazón. ¿Coincidencia? No lo creo. Nació el 9 de abril de 1974, con un padre alcohólico y violento que tiempo después le abandonaría a él y a su madre, despertando en él una brecha mental que rellenó con su abuelo. Las visitas al parque Vilseski con su abuelo hizo que sintiera afección por el ajedrez y las damas. Se pegó tanto al abuelo que no llegó a socializar con los demás niños, hasta el punto de buscar pelea con quien sea.
Rápidamente los accidentes no se hicieron de esperar. A los 4 años se cayó de un columpio provocando daños cerebrales. Esto conllevó a estudiar en un colegio especial para discapacitados. Tras la muerte de su abuelo cayó en depresión. Intentó animarse con una mascota, pero la felicidad no le duró mucho. El perro murió y comenzó a beber. Tiempo más tarde, su obsesión por Olga Maksheva y el continuo rechazo daría pie a su primer asesinato. Se enteró que el pretendiente de la chica se llamaba Sergey. Una acalorada discusión no evitó que Alexander, a la edad de 18 años, cumpliera su objetivo. Lo lanzó por la ventana y murió en el acto. Los policías, al no encontrar pruebas suficientes, se declaró como suicidio. Intentó hacer amigos, aún así los tuvo que matar ahogándolos, ya que no quería acompañarlo en sus asesinatos. También confesó haber matado a un indigente y a Olga en el 2012. La conducta descrita por algunas personas como una persona razonable y buena despistaba su patrón de asesinato que ocurrían en un solo lugar, el Parque Vitsevsky. Es el lugar donde iba con su abuelo. Paseaba y jugaba ajedrez, pero en las noches engañaba a hombres diciendo que estaba de luto por su perro, haciendo que le acompañe a la tumba de su perro a beber. Y de ahí los mataba incrustándoles objetos en la cabeza. Algo similar hacía con las chicas, solo que le pedía salir con ellas. 11 personas asesinadas e encontradas en los alcantarillados sonaron la alarma de la población moscovita. Su deseo se apoderó de él, matando de forma arriesgada sin esconder el cuerpo. La prensa lo llamó la bestia de Vitsa. Esto fue así hasta el 14 de junio del 2006, que encontraron una nota de la desaparecida Mariana Mokskaleva diciendo que salió con Alexander Pichuskin. Fue arrestado sin ningún tipo de culpa. Le registraron la vivienda y encontraron un martillo con sangre y un tablero de ajedrez con 61 monedas sobre él, dándonos a entender que cada moneda era una persona muerta. Desde ahí se le conoce como el asesino del ajedrez. Ninguno de sus vecinos imaginó que vivía al lado de un maniático, ya que amaba a los animales. Y pues nadie espera que un tipo así sea malo, así que cuídate. El 10 de septiembre de 2007 se comenzó el juicio. Un dato curioso es que él admiraba a Andrei Chikatilo, un asesino en serie y caníbal ucraniano. Protegido por un cubículo blindado, comenzó a confesar las 61 muertes y más que quería cometer, solo por el hecho que le gustaba oír el sonido del cráneo partiéndose. Las pruebas eran más que suficientes y gracias a un examen psiquiátrico era apto para ser juzgado, declarándolo culpable el 24 de octubre de ese mismo año de 48 asesinatos, condenándolo a cadena perpetua. Estuvo a punto de la pena capital. Muchas gracias por ver este video, sígueme en Instagram y recuerden que en toda tu vida posiblemente alguien te haya querido asesinar.